¿Cómo están, señores? Esperemos unos 4 minutitos y empezamos. Buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Ingeniero, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Compañeros, buenas noches, ingeniero, buenas noches. ¿Cuándo es la prueba, compa?
¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar, por favor. Les voy a compartir mi pantalla para ver el plan de clase de esta semana. Luego vamos a conversar de la prueba que va a ser el día jueves. Y con eso estaría todo listo. O si gustan, puede ser el jueves de 7 a 9 de la noche, chicos. No, pues Inge. Inge, buenas. A ver, chicos, vamos a ver. Estamos en la semana 17, ya la última para acabar el semestre. Esta con pieza del 5 al 9 de octubre. Nosotros vamos a ver las reglas de la derivación para resolver ejercicios. Estamos en la regla de la derivación y la regla de la cadena. Sin manejo de las informáticas de las nuevas tecnologías. Ya tienen ustedes actividades en el aula virtual y tenemos el parcial. ¿Sí? Entonces, chicos, les pido que prendan sus cámaras, por favor. Yo les agradezco mucho. A ver, chicos, entonces, yo les dije el jueves de 9 a 10 y media, pero puede ser también el jueves en la tutoría, que tenemos jueves de 7 a 9. El jueves la tutoría es de 6 a 7, Inge. Ah, de 6 a 7. Oh. Una hora de tutoría, ¿no? Ujú. Pero la mayoría trabajan y llegan a las 7 a la casa. Bueno, chicos, entonces quedamos jueves de 9 a 10 y media, ¿no? A las 9 empezará ustedes ingresan al aula virtual. A las 9 de la noche ya estará habilitado la prueba, ¿no? Y acaba 10 y media, así que tendrán pendiente el tiempo, por favor. ¿Está la presidenta del curso aquí? ¿O ya no asoma? ¿Alguien sabe de ella? Chicos, ¿alguien sabe de la presidenta? Inge, hace un momento daba el aviso de que se acababa de conectar. No está aquí. Decía que Ibedo Shiña se unió. ¿Qué? Pero sí se está uniendo en las otras clases la señorita Ushiña. O sea, la señorita es perfil bajo, pero sí, Inge. Bueno, Sí, porque estaba en un grupo con nosotros de realidad y sí estaba. bueno. Entonces, chicos, quedamos de esa forma, ¿no? Jueves de 9 a 10 y media. Si puedo, les mando el link para vernos. Si no, ya se conectan nomás a las 9 en el aula virtual y rinden la prueba, ¿sí? Ya saben, se descargan, lo hacen bien y lo vuelven a subir. Su prueba del parcial, del examen final también ya está elaborado y les pido que vayan repasando, ¿sí? No está difícil, están las cosas que hemos visto y yo les deseo mucha suerte, ¿no? Listo. Inge, disculpe, la prueba 4, solo por orientarnos, ¿qué temas nomás abarca? La prueba 4 van a ir límites, trigonométricos, límites y derivadas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, no, hasta hoy día le vamos a hacer esta semana ejercicios nomás para que se repasen. Porque ya hemos visto derivadas, ¿no? Ya vieron la regla de la cadena, las derivadas, todos ya hemos visto. ¿Sí? Solo toca repasar. Ya, Inge. Listo. A ver, ¿quién iba a exponer hoy día? Me dice el nombre, señor Pilataxi, ¿era? No, yo, ingeniero, el señor Clavijo. Ah, ya, usted, señor Clavijo, ya expuso la otra vez, ¿no? Sí, iba a exponer sobre las derivadas, sobre calcular los puntos máximos y eso. Muy bien, señor Clavijo, muy bien, le felicito. Vea, usted que está haciendo mérito, ¿quiere ganarse unos puntitos adicionales? A ver, dígame, Inge, Para ¿qué el hay que hacer? final? Va a hacer una explicación de derivadas de todas las reglas, ¿ya? Para el miércoles. Ah, ok, listo. Sí, con ejercicios y todo. Usted nos va a ayudar el miércoles impartiendo la clase. Hay unos 5 puntitos al examen final.
Ya, ingeniero, listo. Entonces, al final de la clase expongo. No, pues usted va en el No, miércoles, háblese. hoy que me tengo que exponer, digo. Ah, hoy, ¿cuánto más o menos se demora su explicación? Como solo son de la primera y la segunda derivada para ver las gráficas, sí, unos 5 minutos a 7 minutos max. Ya listo, entonces más luego le doy el paso, por favor. Listo. Gracias, señor Clavijo. Muchas gracias por su participación. Listo, chicos, entonces eso es todo. La evaluación final, si es que no hay horario, pues lo vamos a rendir el miércoles. ¿Sí? A ver, no, a ver. Ya toca pasar notas, ¿no es cierto? Hijo. Bueno, notas. A ver, verán, el lunes de la próxima semana nos dedicamos a sacar notas con ustedes que tengan sus promedios y hemos de rendir el examen final el miércoles. ¿Sí? Por favor, para que tengan pendiente. Ya hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Esta semana nomás nos queda. Listo, chicos, muchas gracias. Les pido que apaguen sus cámaras y sus micrófonos y vamos a empezar. Les comparto mi pantalla, chicos. A ver, chicos, me confirman si ven la pantalla, por favor. Sí, que sí se ve. Chévere, entonces Sí, ingeniero. empezamos. Vamos a ver las reglas de la derivación, lo que hemos ya visto, vamos a ahondar más en esta semana, para que ustedes sean un poquito más expertos. A ver, como hemos visto, chicos, la derivada de una constante siempre va a ser cero, ¿no? Una constante se refiere a un número, ¿sí? Primera regla de la derivada. Otra propiedad de la derivada, la derivada de una potencia. Como ustedes ven, cuando x está elevado a una potencia k, ¿cómo se deriva? La k baja, o sea, el exponente baja, y al exponente le restamos 1. Eso es lo que hemos visto, ¿sí?
Aquí tenemos el primer ejemplo de regla de potencias. Aquí tenemos cuando y(x) es igual a x elevado a la 7, cuando y es igual a x y cuando y es igual a x menos 2/3. En este caso, en el primero, en el A, le pone que mi potencia es 7. Entonces, al 7 le bajamos y al 7 del exponente le restamos 1 y entonces nos queda que la derivada es 7x a la sexta. En la siguiente, nuestro exponente es 1. Al 1 le bajamos y le restamos al exponente menos 1. Entonces nos queda x elevado a la 0 y todo número, chicos, elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Luego, chicos, nosotros tenemos el siguiente que me dice que n es menos 2/3. Entonces, al menos 2/3 le bajamos, al x le tenemos igual y al menos 2/3 menos 1. Ustedes resuelven esto y les queda que x es menos 2/3, x elevado a la menos 5/3. Le dan la vuelta a esto y les queda que es 2/3 de x a la 5/3 abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos visto una de las primeras propiedades de la derivada. Aquí nos dicen que encontremos la derivada de x sexta, la derivada de t 1010 y la derivada de x menos 25. Entonces, chicos, ¿cómo nos queda esta derivada? Nos queda 6x quinta. Esta derivada nos queda 10.010 t elevado a la 10.009. Y esta nos queda menos 25x elevado a la menos 26. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No. Listo. Aquí tenemos más ejercicios que ya les voy a dejar colgado estas diapositivas en el aula virtual para los que deseen repasen. Aquí tenemos otra propiedad, chicos, que es la derivada de una constante por una función. Tenemos la constante y la derivada de la función. Siempre la constante sale y derivamos lo que está dentro de la función. ¿Sí? Esto ya hemos visto. Listo. Ahora, otra de las propiedades que hemos visto es la derivada de una suma o diferencia de funciones, que simplemente aquí se separaba cada función y se derivaba por separado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la derivada de 4x quinta menos 1/2 de x cuarta más 9x cubo más 10 de x cuadrado menos 13x más 6. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, están derivando, esto es una constante y una función mezclado con una suma y una resta, ¿sí? Entonces, a las constantes las sacamos de afuera, como ustedes pueden apreciar, y derivamos las funciones, ¿sí? Es decir, derivamos las x, todo lo que esté dentro de las de x, ¿sí? Entonces, chicos, aquí ¿qué nos queda? La derivada de x quinta es 5x cuarta por 4 por su constante, no menos 1/2 que es la constante por la derivada de 4x cubo más 9 por la derivada de 3x cuadrado más 10
por la derivada de 2x menos 13 por 1 y más 0, porque esto es una constante. Simplificando, sumando, elevando, resolviendo, etcétera, nos queda 20x cuarta menos 2x cubo más 27x cuadrado más 20x menos 13. ¿Sí? Chicos, cuando nosotros tenemos raíces cuadradas, un consejo es que ustedes lo escriban como potencias. La raíz cuadrada es 1/2, la raíz cuadrada elevado de x al cubo es 3, 1/2, raíz de x cubo elevado a la 1/2. ¿Sí? Es bueno que ustedes a las raíces las dejen expresadas como potencia. Como potencias. Aquí nos va a quedar esta derivada, 2x cuadrado. La derivada de aquí me dice que está derivado con respecto a. Me quedaría 7 octavos menos 7 octavos de a, menos 7 octavos menos 1, menos 5a cuarta. La derivada de esto me queda 27x cuadrado más 10x menos 3 más 0. Y aquí ya les dejo esto para que ustedes repasen. Aquí, chicos, pueden tener unos ejercicios planteados en estas diapositivas para que lo puedan resolver. Si gustan que puedan practicar. ¿Sí? Hay exactamente 32 ejercicios. Antiguamente, en los tiempos de antaño, chicos, créanme que les mandaban a derivar por cada caso que estamos viendo unas 100 derivadas más o menos. Sí, era más o menos, chicos, entre unas 80, 100, cosa seria era. Ahora a ustedes ya les tratamos más bonita ya. Después Ya vayan- cambiaron esos años. Perdón. Ya cambiaron esos años, ya. Eran Ya duros. cambiaron. Ya cambiaron esos años duros, chicos, donde nos hacían unos librísimos para hacer. Ahora a ustedes les damos más suave para que no se traumen, no se asusten y vayan cogiéndole el golpe. Los derechos de los niños, pues, Inge. Los derechos de todo, pues, güey. Bueno, está bien, entonces. Solo era para acotar, ¿no? Que antaño era cosa seria, ¿no? Entonces, hacer 32, bueno, aquí no hay ni 32, empezamos desde el 9. Aquí hay 22 ejercicios, entonces, tan facilitos. Bueno, sigamos. Luego, chicos, tenemos derivadas de funciones exponenciales. La derivada de un exponente de e elevado a la x siempre va a ser e elevado a la x. Y como vimos nosotros la clase anterior, la derivada de una constante elevado a x es la constante elevado a la x por el logaritmo natural de la constante. ¿Sí? Listo. Ahora, cuando hablamos del logaritmo de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo de una constante por x es 1 sobre x logaritmo natural de a. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos que me dice 3 de exponente de x, exponencial elevado a la x, menos 2 logaritmo natural de x. Y el segundo me dice 2 logaritmo natural de a por x menos 5 cuartos de 3x más x a la menos 3. ¿Sí? Entonces, chicos, resolver esto es muy divertido para todos ustedes. Va a quedar esto pendiente para ustedes que tengan la vocación de resolverlo, chicos. Practiquen. Aquí tenemos más ejercicios planteados para que ustedes vayan repasando y practicando. ¿Sí? Luego, chicos, nosotros tenemos las derivadas de las funciones logarítmicas, ¿no?
Bueno, con las derivadas se hace un sinfín de cosas, ¿no? Por ejemplo, encontrar puntos máximos y mínimos, las rectas tangentes a las curvas, etcétera. ¿Sí? Luego, chicos, tenemos otra de las funciones que es el producto de multiplicación. ¿Ya se conectó la presidenta o nada? Ven, chicos, si es que le ven a la presidenta, le dicen que necesito hablar con ella. Listo. Entonces, chicos, cuando hablamos de las derivadas de un producto era la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por La primera. la primera. Ujú. Aquí tienen toda la explicación matemática de dónde llegamos a esta conclusión. ¿Sí? Todo esto que ven aquí, llegamos a este poquito de acá. Ahora, aquí tenemos un ejercicio x cubo menos 2x cuadrado más 3 que multiplica 7x cuadrado menos 4x. Si ustedes gustan, chicos, pueden multiplicar directamente estos dos paréntesis y tener una suma y una resta. Pero y si no, solo aplican la regla. Entonces me queda la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, mantenemos la primera, x cubo menos 2x cuadrado más 3, y derivamos la segunda, 14x menos 4. Luego mantenemos la segunda, 7x cuadrado menos 4x, y derivamos la primera, que es 3x cuadrado menos 4x. Y luego hacemos las multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, todo lo que podamos simplificar. Y nos queda 35x cuarta menos 72x cubo más 24x cuadrado más 42x menos 12. Luego tenemos las derivadas de funciones de la división. Como les había dicho, era la derivada de la primera por la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador y el denominador elevado al cuadrado. Ojo, pilas con esto, chicos, que la multiplicación es el signo más. Aquí no importa que ustedes se equivoquen. Y pueden derivar la primera por la segunda o la segunda por la primera. No hay problema aquí. Pero aquí sí ya tienen un problema, ¿no? Primero es negativo y tienen que mantener el orden. Aquí tenemos un ejemplo, chicos. 3x cuadrado menos 1 dividido para 2x cubo más 5x cuadrado más 7. Entonces me queda el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y al denominador se le eleva al cuadrado. Entonces, chicos, ¿de aquí qué me queda? 2x cubo más 5x cuadrado más 7 por la derivada de aquí, que es 6x por 6x, ¿no? Menos 3x cuadrado menos 1 por la derivada del denominador, que es 6x cuadrado más 10x. Y por último me queda 2x cubo más 5x cuadrado más 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? Simplificamos, multiplicamos, sumamos y restamos y nos da la respuesta de menos 6x cuarta más 6x cuadrado más 52 para 2x cubo más 5x cuadrado más 7. Todo esto es elevado al cuadrado. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una multiplicación dividido, una multiplicación y una división tenemos aquí mezclados, chicos. Sí, aquí ya se hace más compleja las derivadas.
Entonces, ¿cómo me queda? Primero, derivamos de... Primero, se mantiene, ¿no es cierto? Es el numerador por el denominador por la derivada del numerador. Entonces me queda la derivada del producto. Menos el producto que tenemos de acá arriba por la derivada del denominador. Entonces, chicos, me queda 3x cuadrado más 1 por la derivada de la primera por la segunda, 4x, más la derivada de la segunda por la primera, 2x, menos x cuadrado más 1 por la derivada de la segunda del denominador, que es 6x, y el denominador elevado al cuadrado. Todo esto sumando, resolviendo y simplificando nos queda 2x quinta más 8x cubo dividido para 3x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Listo. Esto ya hemos visto, señores, la anterior semana. Aquí tienen, si gustan, una serie de ejercicios para que ustedes vayan practicando. Y con esto sería todo en esta presentación, ¿sí? Entonces, chicos, ya hemos visto las reglas más usadas de las derivadas que se emplean. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, en lo que es en la división, justo en la diapositiva que acaba de pasar, dice el cuadrado del denominador, ¿verdad? Ajá. Pero no sé si vi mal en los ejercicios que usted explicó más adelante, no aplica el cuadrado, en el último al menos. Es que no es necesario. Si es que gusta lo que lo hace. Es que, verán, cuando ustedes resuelvan aquí abajo el denominador, resuélvanlo, pero viendo que ustedes pueden simplificar algo. Pero si no ganan nada resolviendo, ¿para qué? Ya, Inge, gracias por la aclaración. Entonces, si es que hay como factorar, así simplificar algo de arriba y abajo, chévere, háganlo. Si no, pues no lo hagan. Déjenlo así. Ya, Inge. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Señores, ¿alguna otra pregunta? No, Inge. Ya, muy bien. Este archivo igual va a estar en su aula virtual para que ustedes tengan, ¿no? Listo. Entonces, chicos, como ven, ya hemos visto lo que es la derivación. Listo. Entonces, compañero criollo, dele por favor su exposición rapidito. Le doy paso, por favor. Clavijo, ingeniero, Ah, ya, señor Clavijo, dele por favor. ya un minuto. Gracias. Por favor, presten atención a la explicación del señor Clavijo de derivadas para encontrar el punto máximo y el punto mínimo en una función. Ya, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar lo que es la derivada en una gráfica para ver los puntos de inflexión, puntos máximos y puntos mínimos para poder graficar. Entonces, como esto ya hemos estado viendo todo el semestre, entonces aquí está el dominio ya sabemos cómo sacar, entonces no voy a
perder mucho tiempo explicándoles esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es para sacar los puntos críticos, tenemos que encontrar la primera derivada de las funciones. Entonces, aquí tengo la función racional. Entonces, aplico la regla de la derivada de la primera por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. Entonces, resuelvo toda la derivada y me sale la función final. La función final es la primera derivada y esta primera derivada la tiendo a cero para poder sacar el punto crítico. Entonces, le igualo a cero. Esta función le igualo a cero. Igualando a cero me salen los valores de x igual a cero y x igual a 1. Estos valores de aquí les voy a analizar en el valor de la primera derivada para ver si el valor es creciente o decreciente. Y entonces tengo el valor de corte del dominio que me salió 1/2. Y los valores de corte que me salieron de la primera derivada, que es 0 y 1, 0 y 1. Entonces hago el análisis de la positividad y negatividad. Entonces reemplazo del 0, del menos infinito al 0, cogí el valor de menos 1. De 0 a 1/2, cogí el valor de 1/3, de 0.4. De 1/2 va a 1, cogí el valor de 0.7 y de 1 al infinito cogí el valor de 2. Entonces lo único que hago es reemplazar el valor que cogí aquí en la función de la derivada. Entonces voy reemplazando, aquí me sale positivo, positivo y positivo. Y entonces si me sale positivo, entonces que tiende a crecimiento, entonces va para arriba. Aquí negativo y positivo me sale negativo. Entonces si es negativo dice que es decreciente, va para abajo. Aquí me sale negativo, también es decreciente, va para abajo. Aquí me sale positivo y me significa que es creciente y va para arriba. Esto me va a servir para poder graficar. Si veo con cuidado aquí, entre el creciente y el decreciente hay un punto máximo. En ese punto máximo es del 0. Y si veo aquí entre lo que decrece y crece, hay un punto mínimo. Este punto mínimo es 1. Ya entonces para poder comprobar esto, hago la segunda derivada para ver los puntos de inflexión, para ver el punto máximo y el punto mínimo de cómo va a ser la gráfica. Entonces para eso saco la segunda derivada y para eso cojo el valor de la primera derivada que me salió acá y le saco la segunda derivada. Aplico la ley aplico la ley de derivadas y me sale esta función final. Esta función final ya es la segunda derivada y también tengo que esta segunda derivada igualarle a 0. Entonces, cuando le igualo a 0, este denominador con el 0 se va y queda 2 igual a 0, entonces no hay un punto. Y entonces procedo a analizarle aquí de menos infinito a 1/2 y de 1/2 más infinito. Aquí cojo los valores de la segunda derivada que me salió, el 2 del numerador y el 2x menos 1 al cubo del denominador. Entonces así también reemplazo los valores y veo los signos. Aquí me sale negativo. Si me sale negativo, la gráfica va a tener esta forma. Desde el menos infinito hasta el punto máximo y del punto máximo hasta el menos infinito. Y el signo es positivo, va del más infinito hasta el punto mínimo y del punto mínimo al más infinito. Entonces, esto lo que saqué aquí, voy a utilizar para poder graficar. Entonces, ya aquí saquemos las asíntotas. Las asíntotas, la vertical es 1/2, la horizontal no hay. Entonces, si no hay horizontal, hay oblicua. Para encontrar la asíntota oblicua, no le hice por límite, sino que dividí el numerador para el denominador. Dividí x cuadrado dividido para 2x menos 1. Es un paso más corto que encontrar por límites, pero da lo mismo, solo que es más corto. Y entonces la asíntota oblicua me da que y es igual a 1/2 x más 1/4. Entonces grafico la asíntota oblicua y la asíntota vertical, que me salió de 1/2. Entonces aquí, para poder graficar, voy a utilizar lo que es el punto crítico y los puntos de inflexión. Entonces vemos que desde el menos infinito hasta el 0 es creciente. Entonces desde el menos infinito hasta el 0 va a ser una recta creciente. Ya, y del 0 al 1/2 va a decrecer, va para abajo. Entonces del 0 y la asíntota de 1/2 va a decrecer, se va a ir para abajo. Y de 1/2 hasta 1 va a decrecer, se va a ir para abajo. De 1/2 hasta 1 va a decrecer y se va a ir para abajo hasta el 1. Y de 1 hasta el más infinito va a crecer, se va para arriba. Desde 1 hasta el más infinito se va para arriba. Y entonces esto podemos comprobar con los puntos de inflexión. Aquí ya tengo la forma de la gráfica. Me dice que va a ser una gráfica va a ser para abajo y la otra gráfica para arriba. Desde el menos infinito hasta el 1/2 se va a ir para abajo
Desde el menos infinito hasta un medio se va a ir para abajo, y de un medio para el infinito se va a ir para arriba, para arriba. Entonces esto lo único que hace es trazar una recta como es una recta tangente que toca en un solo punto. Por eso en la primera y segunda derivada nos da una función de la forma mx más b para poder trazar una inclinación, para tener una pendiente. Entonces esta pendiente que sacamos de aquí es un punto donde se corta en la gráfica para ver si es creciente o decreciente. En este caso nos topó aquí y acá. Aquí es 0 y aquí es 1. Este va a ser un punto mínimo, un punto máximo, y este va a ser un punto mínimo. El punto máximo va a ser en 0 y el punto mínimo va a ser en 1. Ya, ingeniero, eso es todo. Muchas gracias, señor Clavijo. Entonces ahí le pueden ver los puntos máximos y mínimos. Igual, este tema, chicos, lo van a ver en más a profundidad en segundo, ¿sí? Le van a ver más a profundidad en segundo. Listo. Entonces, chicos, con esto vamos a terminar para ver un videíto de las derivadas, ¿sí? Hola, soy el profe Andalón y en este video te voy a explicar las reglas básicas para que puedas derivar cualquier función del tipo algebraico, ya que hay otras funciones como las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, entre otras, pero simplemente con las que acabo de seleccionar y las reglas necesarias pues me salieron como 50 ejercicios. Espero no tardarme mucho en este video, vamos a ver qué sale, pero la intención es que cuando termines el video digas yo soy un crack, ponme una derivada y la voy a resolver, obviamente del tipo algebraico. Y si les gusta este video, ¿por qué no hacemos las derivadas de las trigonométricas, exponenciales y las otras que haya? Pero antes de empezar con estas reglas, voy a resolver unas preguntas generales, siempre de cálculo diferencial o materias relacionadas. ¿Realmente cálculo es muy difícil? Bueno, yo te puedo decir que por lo menos la parte de cálculo diferencial, que es lo que vamos a ver, no, el problema no es cálculo, es que no se sabe dominar correctamente temas de aritmética, de álgebra y más adelante de trigonometría. Y otra gran pregunta de cálculo es, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo puedo vender? ¿Dónde saco dinero de él? Bueno, te puedo anticipar que antes del cálculo, pues todo se analizaba de forma estática, es decir, como fotografías. Y después del cálculo, pues ya imagínate que podemos analizar películas, es decir, cosas que se están moviendo. O si no se está moviendo físicamente, por lo menos existe un cambio, alguna diferencia en alguna de sus variables. Y créeme que nada está estático. Y de ahí la importancia de entender cálculo diferencial, que permite resolver problemas de otras materias. Tal vez no todo se quede en cálculo diferencial, más bien sirve para cálculo integral, después para ecuaciones diferenciales y así para otras materias. Y ahora sí, antes de empezar las reglas de derivación, voy a aclarar que y es una función que depende de x, ya que voy a derivar con respecto a x. Y por lo tanto, la primera regla dice, la derivada de cualquier constante, c es una constante, que significa que puede ser cualquier número o variable que no dependa de x. Y su resultado, o y, o y', más bien dicho, es igual a 0. Así que cualquier constante que les pongan a derivar, facilito, su resultado es 0. Supongamos ejemplo número 1, la derivada de 9, ¿a qué es igual? Por ser una constante, es decir, no veo algo que dependa de x, fácil, su resultado es 0. La derivada de menos 10 es otro número o constante, no veo a x por aquí, por lo tanto su resultado es igual a 0. En el tercer ejemplo se tiene y igual a una fracción. No importa que sea fracción, como no veo a un factor o que dependa de x, por lo tanto se considera constante a todo esto y su resultado es igual a 0. Y finalmente se tiene a una función que se aclara que depende de x. Entonces todo lo que no sea x se considera constante. Tenemos dos términos, uno que tenemos un binomio al cubo
Y acá otro término que se multiplican dos números, 7 por una constante a. Y no importa cuántos términos estén sumando, restando, multiplicando, dividiendo raíces, mientras no se encuentre x en alguna de estas expresiones, su derivada, en este caso f de x o f de x', es igual a 0. La segunda regla importante es la derivada de x es igual a 1, siempre y cuando x sea la variable de entrada o independiente. Entonces, ejercicio 5, la derivada de x, aunque suena muy simple, es verdad, es igual a 1. Y en los siguientes ejemplos, pues aparentemente no está x, pero si desarrollamos un poco el álgebra, nos daremos cuenta que esta expresión sí vale o equivale a x. En este caso, recordando leyes de los exponentes, todavía no estoy derivando, simplemente estoy utilizando álgebra. Sé que se puede representar con una misma base x y sus exponentes se restan. 5 menos 4 es 1, x a la 1 es equivalente a x, y ahora sí, la derivada de x es simplemente 1. En el siguiente ejemplo se ve complicado, pero no. Realmente como factor común se tiene a x en el numerador, se le quita en el primer término, queda x, en el segundo al quitarlo queda un menos 1, que al dividirse entre x menos 1, se cancelan estos factores y queda únicamente x. Así que al derivar... Es imposible negar o ocultar la situación económica actual. Y la verdad es que cada vez es más difícil vender porque cada vez hay más oferta y la demanda crece, pues no crece tanto. La competencia antes estaba en tu ciudad, después en tu país y ahora está a la vuelta del mundo. Pero te voy a decir una cosa, si tú estudias, tú te informas, tú cambias, pero especialmente cambias tu forma de pensar y tu forma de ejecutar tu empresa de productos o de servicios, vas a poder lograr cosas maravillosas. Este curso fue diseñado especialmente para gente que quiere realmente adaptarse a este momento. Gente que no nomás quiere vender o continuar vendiendo, sino que quiere vender y tener ventas exponenciales. Señores, desde el 12 de octubre, 14, 16 y 18, van a tener información inédita. Y no solamente vamos a hablar de mis fracasos, pero también de mis éxitos y la metodología y todo mi conocimiento de marketing que realmente ha demostrado que es, al final del día, el secreto de un gran vendedor. Tener un gran producto, un gran servicio y tener realmente conexiones, puntos de experiencia, buena comunicación, buen branding y todo eso. Y obviamente la automatización y las ventas digitales puede cambiar tu negocio. No te pierdas ni un minuto, porque no me importa si tienes empresa o no tienes empresa. No me importa si eres joven o eres mayor. No me importa si eres rico o pobre. No me importa nada de eso, porque al final... Lo más importante que debes saber es que mercadear de forma efectiva y exponencial puede ser tu realidad y puede ser tu nuevo cambio. Entonces, qué mejor en esta oportunidad donde vas a tener 4 videos, 4 días con la mejor información para que tú puedas transformar no solamente tu vida, sino transformar tu bolsillo. Porque al final del día para mí es más fácil transformar tu bolsillo y hacer que tu bolsillo se engorde y ganes más dinero que cambiar tu vida. Entonces empecemos por tu dinero. Señores, no se pierda ningún minuto de estos videos gratuitos en los cuales necesito tu nombre y tu email para que te mande la agenda, te mande el día de transmisión y no se te olvide. Nos vemos. Bye. Tengo una familia un poco grande. Estos son la familia de mi papá. Ese día yo venía llegando de un viaje y ellos creían que yo iba a entrar al Air Force. Les comenté en la cena que había entrado, pero iba a ir a la misión. Se volvieron locos. Estuvieron contentos porque dicen que es más con mi personalidad. Los extraño mucho, pero desde allá siempre me están apoyando para poder ayudar a las personas por acá. Nos encanta prestar servicio, poder ayudar a otros en cualquier cosa que tengan que hacer. Mi nombre es Hermana Iturbe García y yo soy de Coahuila, México. X, se sabe que esto es igual a 1. La regla número 3 es cuando se multiplica a una constante por x. Su derivada es la constante. Así que si te piden derivar y igual a 5x, como 5 es la parte constante de la variable x, pues su derivada es este valor.
Si te piden derivar menos 99x, ¿cuál es la parte constante o que no tiene que ver con x? Es el factor menos 99 con todo y su signo. Así que la derivada de esta función es menos 99. Y no importa que se tengan fracciones, números con raíces, hasta variables, siempre y cuando no tengan que ver con x, se considera constante. Así que la derivada es igual a 2 séptimos. Y en este ejemplo, pues no se ve que tengamos a una fracción, sino a una división. Pero recordemos que en la parte del numerador siempre hay un factor 1, así que se puede separar primero a esta expresión como menos 1/10 que multiplica a x. Aquí claramente se ve la parte constante, por lo tanto su derivada es igual a menos 1/10. Y continuando con esta regla, si se tiene y igual a 5x por raíz cuadrada de 3, como son 3 factores y el orden de los factores no altera el producto, y aquí se aprecia que hay un factor x, y entonces los otros factores, como no tienen que ver con x, se consideran constantes, la derivada de esta función es igual a multiplicar ambas constantes. En este caso sería 5 por raíz cuadrada de 3. En el siguiente ejemplo se aprecia que tenemos a una constante o a una variable que no tiene que ver con x por x. Así que el resultado es igual a simplemente la constante a. En el siguiente ejemplo es muy parecido, no importa que tenga exponente, no importa que sea negativo, al final este factor que está multiplicando a x es la parte constante, así que su derivada es igual a menos 4b. Y finalmente, si se tiene a un factor elevado a una potencia y dentro de él tiene a puros términos con variables o números que no contengan a x, se considera constante. Y al multiplicarse por x, entonces su derivada es igual a toda la parte constante, con todo y su exponente y números. Regla número 4, que son de las más importantes, cuando se tiene a x elevada a un exponente. Su resultado es igual a bajar al exponente como factor, dejar la misma base x y a su exponente siempre se le resta 1. Entonces, si se pide derivar x a la 6, su exponente se baja como factor que multiplica a x y a su exponente se le quita 1. Es decir, al simplificar esto se tiene 6 por x a la 6 menos 1 es 5. Y no importa que se tenga un exponente negativo, se utiliza la misma regla. Es decir, el exponente se baja como factor con todo y su signo, que multiplica a x elevada a la menos 11 y siempre se le quita 1 al exponente. Al tener dos números negativos, se tiene una suma de negativos, así que se puede simplificar como menos 11, que multiplica a x elevada a la menos 12. Y aunque este es el resultado de la derivada, normalmente se suele expresar con su equivalente con exponente positivo, así que aplicándole el recíproco, es decir, en lugar de estar multiplicando, ahora va a estar dividiendo. Y se obtiene ya el resultado de menos 11 entre x y con exponente positivo 12. Y en el siguiente ejemplo se aplica también lo del recíproco, solamente que ahora al estar dividiendo pasa a multiplicar y también se le cambia el signo a su exponente, como se hizo anteriormente. Haciendo el cambio algebraico se tiene x ahora a la menos 3. Una vez que tiene esta forma, sin importar que el exponente sea negativo, se sabe que su derivada es igual a bajar al exponente como factor, en este caso es menos 3, que multiplica a x elevada a la menos 3 y siempre se le quita 1. Es menos 3 que multiplica a x elevado a la menos 4, aplicando el recíproco para dejarlo expresado con exponentes positivos, se tiene a menos 3 entre x a la 4. En el ejemplo 19, no importa que el exponente sea fraccionario, se utiliza la misma regla, es decir, su derivada es igual a bajar al exponente como factor, así que se tiene a 7 cuartos que multiplica a la base x elevada a su exponente 7 cuartos y siempre se le resta 1. Y aquí es donde se recomienda convertir a este 1 en una fracción equivalente que tenga a un denominador 4. Así que para que se tenga un denominador 4 y sea un 1, en el numerador también se tiene que tener un 4. Así que no pongo 1, pongo
4 menos 4. Al tener una resta de fracciones con mismo denominador, pues simplemente se hace la operación de los numeradores. Es decir, se conserva el mismo denominador 4 y 7 menos 4. De esta forma ya se resolvió la parte de la fracción. Y aunque esta derivada tiene exponente positivo, por ser fraccionario, se suele expresar con su equivalente con raíz, recordando este cambio. Es decir, todo exponente fraccionario se representa como raíz de su base, en este caso x, y el numerador es la potencia o exponente que va dentro de la raíz, así que x al cubo, y el índice de la raíz lo determina el denominador del exponente. Así que x a la 3/4 es equivalente a raíz cuarta de x al cubo. Así que la derivada ya simplificada es igual a 7/4 que multiplica a la raíz cuarta de x al cubo. Entonces, al tener a x con un exponente fraccionario que se representa con raíz de algún tipo de x elevada a otro exponente y viceversa, al tener funciones de raíces con x solamente dentro de ellas, se puede hacer este cambio algebraico y continuar usando esta regla de potencia con base x. Por ahí existen algunas fórmulas cuando tienes que derivar con raíz cuadrada con x o con algún otro índice, pero yo no les recomiendo que se memoricen más fórmulas. Mejor utilicen primero álgebra, esta ley de conversión, y sigan utilizando esa misma regla de derivación. Así que haciendo el cambio algebraico, se sabe que x está elevada, si no está visible su exponente dentro de la raíz, se entiende que es 1, y por tratarse de raíz cuadrada, es un índice siempre 2, que no hay necesidad de escribirlo, pero para las otras tipos de raíces, sí, solamente para el cuadrado no hay obligación y se entiende que es 2. Así que es 1 porque es de adentro y el índice es 2. Al tener esta expresión se puede utilizar x elevada a un exponente, donde su derivada es igual a bajar al exponente como factor, dejar a x, al exponente siempre se le quita 1, pero este 1 vamos a convertirlo o expresarlo como 2 entre 2. De esta forma es más sencillo restar las fracciones. 1 menos 2 es igual a menos 1, conservando el 2. Simplificando, se tiene a un medio que multiplica a x a la menos un medio, que al aplicar el recíproco se tiene entonces a un medio que multiplica a 1 entre x a la un medio. Pero recordemos que x a la un medio es igual a raíz cuadrada de x. Así que ya simplificando se tiene a un medio que multiplica a 1 entre raíz cuadrada de x. Y al multiplicar numeradores y denominadores se obtiene 1 entre 2 raíz cuadrada de x, como la derivada de raíz cuadrada de x. Entonces, siguiendo una idea muy similar en el ejercicio número 21, pues hacemos primero el cambio algebraico, es decir, todavía no se está derivando, se pone a x elevado a la 3/5. Una vez que se identifica su exponente, la derivada es igual a bajar al exponente como factor, así que se tiene a 3/5 que multiplica a x elevado a la 3/5. Y le tenemos que quitar 1. Y al restar los numeradores se tiene menos 2 y se queda el mismo 5. Así que su derivada es igual a 3/5 que multiplica a x, que está elevada a la 3/5. Y al quitarle 1, que de una vez lo expreso como 5 entre 5 porque es el denominador que queremos trabajar, se realiza la resta únicamente de los numeradores. 3 menos 5 es igual a menos 2, conservando el mismo 5. Así que la derivada hasta el momento se tiene a 3/5 de x, que está elevada a la menos 2/5, y aplicando el recíproco para poderlo expresar con un equivalente que tenga exponente positivo, se tiene a 1 entre x a la 2/5 ya positivo, y esto a su vez se expresa como raíz. Se tiene 3 por 1, 3 entre 5 por la raíz de x, y adentro va un 2 y afuera va un 5. En el ejercicio 22 se tiene a una constante que está dividida
por una raíz de x. Entonces, primero se puede hacer un cambio algebraico para tener a una potencia con x, es decir, se tiene a 1 entre x elevado a la 3/5. A su vez, como ya es una potencia, se aplica su recíproco y al exponente entonces hay que cambiarle su signo de más a menos. De esta forma ya se puede utilizar la regla número 4 para derivarla. Ya se sabe que su exponente se baja como factor y luego se deja x y se le quita 1 a su exponente. Pero como ya no tengo espacio, tuve que borrar los otros ejercicios y ahora sí, su derivada es igual a bajar al exponente como factor, en este caso 3/5, que multiplica a x elevada a la menos 3/5. Siempre se le quita 1. Ya sabemos que por tener un denominador 5, se recomienda expresarlo como 5 entre 5. Y al realizar la resta de los numeradores, se obtiene menos 8/5. Es decir, la derivada hasta el momento se tiene que es igual a menos 3/5 que multiplica a x, que está elevada a la menos 8/5, que para expresarla con un exponente positivo hay que volverle a aplicar el recíproco y de aquí se obtiene 3/5 negativos que multiplica a 1 entre x a la 8/5. A su vez, ya se sabe que esto se puede expresar como raíz, donde el 8 queda dentro de la raíz, así que dejamos el 8, se pone raíz y el índice es 5. Y para el caso particular de que el exponente sea mayor que el índice, se puede simplificar la raíz, es decir, separando 5 y un 3, ahí está el 8. Y para no hacerlo muy complicado, pues simplemente esos 5 se convierten en una sola x fuera de la raíz porque tiene índice o raíz quinta. Así que de manera breve, esto es equivalente a tener menos 3/5 que multiplica a una x que se salió de la raíz o la simplificamos, que está multiplicando a la raíz quinta de, si le quitamos 5, pues nada más quedan 3 dentro de la raíz. Todo esto está arriba con un 1. La derivada es igual a menos 3 por 1, 3 en el numerador, y en el denominador se tiene 5 por x raíz de x, en este caso índice 5, y adentro nos quedó un 3. Regla número 5. Cuando se multiplique a una constante c por una función u que depende de x, su derivada es igual a multiplicar a esta constante c por la derivada de la función u. Entonces, si se tiene y igual a 5x al cuadrado, aquí se puede ver que la parte constante es 5 y la función u es x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual a dejar la misma constante, en este caso 5, que multiplica al resultado de derivar a x al cuadrado, que previamente ya se sabe esta fórmula. Se baja al exponente como factor. Al exponente de x se le quita 1, 2 menos 1 es 1, así que simplemente dejamos hasta ahí su derivada. Y finalmente al multiplicar 5 por 2, esto es igual a 10, sin olvidar el factor x. Así que para el ejemplo 24, pues podemos hacerlo un poco más rápido. Miren, ya se identificó a la constante, en este caso la derivada es igual a menos 7, que al final va a ser afectada por el menos 3, es decir, menos por menos es más, 7 por 3 o 3 por 7 es 21, se tiene a x y se le quita 1 a su exponente, es decir, se tiene un menos 4. Aplicando el recíproco para expresarlo con un exponente positivo, se tiene a 21 entre x a la 4. En el ejercicio 25 se tiene a una división, pero como en su denominador se tiene a una constante, se puede expresar como 4/5 que multiplica a x a la 10. De aquí es más sencillo separar la parte constante de la función x a la 10, que ya se sabe que se utiliza la fórmula de potencia. Es decir, la derivada de esta función es igual a 4/5 que multiplica a la derivada de x a la 10. Se baja el exponente como factor, se tiene 10.
se tiene x y se le quita 1 a su exponente para tener 9. Como se tiene una fracción multiplicando a otra expresión que no es fracción, se recomienda a la que no es fracción dividirla entre 1. De esta forma se pueden trabajar como una multiplicación de fracciones sin alterar su valor. Y aquí se ve que 4 por 10 es igual a 40, que multiplica a x a la 9. Y todo se divide entre 5 por 1, que es igual a 5. A su vez, 40 entre 5 es igual a 8. Así que la derivada es igual a 8x a la 9. Ejercicio 26 se tiene a una división. No tenemos todavía una regla para este tipo de funciones, pero si se separa el 4/5 que multiplica a 1 entre x a la 10 y a su vez se aplica el recíproco para tener a 4/5 que multiplica a x a la menos 10, ahora sí tenemos a una constante que multiplica a una función de x, donde ya se conoce la fórmula para derivar potencias. Así que la derivada de esta función se tiene a la constante que es 4/5 que multiplica a la derivada de x a la menos 10. El menos 10 se baja como factor, se pone la x, a su exponente se le quita menos 1, es decir, menos 10 menos 1 es igual a menos 11. Y a su vez hay que aplicar el recíproco para tener un exponente positivo, pero únicamente a la parte que tiene x. Es decir, se tiene a 4/5 que multiplica a menos 10. De una vez lo voy a expresar como fracción. Lo divido entre 1 y a su vez se multiplica por 1 entre x a la 11. Al multiplicar sus numeradores se tiene menos 40 entre 5x a la 11. Pero ya se sabe que 40 entre 5 es igual a 8, así que finalmente se tiene menos 8 que está dividido entre x a la 11. Para el ejercicio 27 se tiene a una constante que multiplica a una función de x, en este caso raíz cuadrada de x. Por lo tanto, su derivada es igual a dejar a la constante 6 que multiplica al resultado de derivar raíz cuadrada de x, que ya se sabe su resultado, lo voy a escribir, es 1 entre 2 raíz cuadrada de x. Así que directamente podemos dividir al entero entre 1 y se sabe que su derivada es igual a 6 entre 2 raíz cuadrada de x, pero se sabe que 6 entre 2 es igual a 3, así que se puede simplificar como 3 entre raíz cuadrada de x. Ejercicio 28 se tiene a 9 entre raíz cuadrada de x. No tenemos fórmula para divisiones, así que voy a hacer el cambio algebraico de 9 entre x a la ul medio. A su vez, x a la ul medio, si le aplico su recíproco, se tiene a 9 que está multiplicando a x a la menos ul medio. De esta forma ya tenemos a una constante multiplicando a una función de x. Así que su derivada es igual a colocar la misma constante que es 9, que está multiplicando a la derivada de x a la menos ul medio. Entonces, recordando su regla, se baja al exponente como factor, es decir, se tiene menos ul medio, se pone x y a su exponente se le resta 1, que se recomienda escribir como 2 entre 2, y al tener menos 1 menos 2 en el numerador, esto es igual a un menos 3 que se divide entre 2. Así que hasta el momento la derivada es igual a 9 que multiplica a menos ul medio, y aparte ponemos el factor de x que está elevado a la menos 3 medios. Continuando con el procedimiento, al tener x con un exponente negativo, hay que aplicarle su recíproco para tenerlo con un exponente positivo. Así que se tiene 1 entre x ahora a la 3 medios, que multiplica a menos ul medio. Y a su vez todo eso está multiplicado por un 9, que de una vez lo divido entre 1 para tener 3 fracciones que se están multiplicando. De esta forma, al tener más por más, se tiene un resultado menos. Al multiplicar sus numeradores, 9 por 1 por 1, esto es igual a 9. Y al multiplicar sus denominadores, se tiene 1 por 2, 2. Por x a la 3 medios, que a su vez esto se puede representar como raíz cuadrada de x. Y adentro un 3. Bueno, afuera va en el índice un 2.
No hay necesidad de escribirlo y como ya se había explicado en otro ejercicio, como el exponente que está dentro en x es mayor que el índice de la raíz, entonces podemos separar a 3 como 2 y una x. Así que 2x podemos sacarla como un factor y dentro de la raíz nada más me quedaría una. Así que esto se puede simplificar como menos 9 entre 2. De estas tres, una pareja se sale como una x y dentro de la raíz de las tres que tenía, pues me queda una. No hay necesidad de ponerle 1, no hay necesidad de poner que es raíz cuadrada y esta sería la respuesta ya simplificada de la derivada de 9 entre raíz cuadrada de x. Regla número 6, cuando se tenga a una función formada por varias expresiones que están separadas por signos más o menos, pues su derivada es igual a derivar cada una de estas expresiones por separado. De hecho, también se le pueden llamar formalmente términos. Entonces, el ejercicio 29 está formado por 1, 2, 3, 4 términos. Así que hay que derivar cada uno de ellos de forma independiente, recordando sus respectivas reglas de derivación. Aquí tenemos a una constante multiplicando a x al cubo, así que el 3 se baja como factor, multiplica a 7, así que se obtiene 21, se conserva la x, se le quita 1 a su exponente, ahorita lo simplificamos. En el siguiente término se tiene a 5, que es multiplicado por el exponente 2, es decir, se obtiene 10, que está multiplicado por x a la 2 y siempre se le quita 1 a su exponente. En el siguiente término se tiene menos 2 por x, así que queda únicamente la parte constante o menos 2. Y finalmente la derivada de una constante es 0, así que ya no escribo nada. Al simplificar 3 menos 1, esto es igual a 2. Y 2 menos 1 es igual a 1 y ya no se acostumbra a poner el exponente. Así que de esta forma se obtiene la derivada del ejercicio 29. En el ejercicio 30 se tiene un binomio al cuadrado, todavía no se ha dado una regla para derivar funciones de x que estén elevadas a un exponente o funciones con potencia. Entonces, pues hay que desarrollar el binomio al cuadrado recordando álgebra. Recordemos que un binomio al cuadrado es multiplicar dos veces lo mismo o simplemente, si ya se sabe la regla para desarrollar un binomio al cuadrado, se sabe que el primer término al cuadrado, en este caso x al cuadrado, más la multiplicación de estos dos, que sería 3x, y a su vez por 2, es decir, se obtiene 6x. Y finalmente, más 3 se eleva al cuadrado, es decir, se obtiene 9. Ya se tiene el desarrollo del binomio al cuadrado, esto es álgebra, todavía no hemos derivado, y por tener tres términos, ahora sí, su derivada es igual a derivar cada uno de los términos. En el primero se tiene el 2, que se baja como factor, se tiene a x, a 2 se le quita 1, ahorita lo dejamos expresado así, más 6 por x, queda únicamente 6, más la derivada de una constante es 0, así que simplificando, 2 menos 1 es 1, no se escribe, y de esta forma se obtiene la derivada de la función que era un binomio o es un binomio al cuadrado. En el ejercicio 31 se tiene 1, 2, 3, 4 términos, pero estamos suponiendo que se deriva siempre con respecto a x, así que las variables m y n se consideran constantes. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 13, que es multiplicado por 2, se obtiene 26, que se multiplica por x a la 2 menos 1. La derivada de más 4x queda únicamente la parte constante. Y finalmente se tiene menos 9 mn más 1. Todo esto no depende de x, así que son dos constantes que se tienen que derivar y cada una de ellas es igual a 0. Así que ya no nos preocupamos y aquí ya quedó la derivada de la función. Nada más hay que simplificar 2 menos 1 es 1 y ahora sí se obtuvo 26x más 4. En el ejercicio 32, a pesar de que son divisiones, como en la parte del denominador solamente se tiene a un número o constante, se puede separar y convertirla o expresarla como una multiplicación. Es decir, en la parte aritmética haremos un cambio a, bueno, siempre hay un 1 que multiplica a cualquier función en el numerador, así que separamos un quinto.
en este caso 1/5 que está multiplicando a x al cuadrado. En el siguiente término se tiene menos 3 medios que multiplican a x y en el último término simplemente se tiene a 1/4. Así que derivando el primer término, el 2 multiplica a la fracción 1/5, así que se tiene, vamos a poner la derivada acá, derivada es igual a 1/5 que es multiplicado por 2. De una vez lo divido entre 1 para poderlo trabajar como fracción y es multiplicado por x, en este caso a su exponente se le quita 1. En el siguiente término se tiene a una constante que sin importar que sea fracción, que está multiplicada por x, entonces su derivada es solamente la parte constante, es decir, 3 medios negativos y la derivada de una constante es 0. Así que ya no tiene caso continuar. Simplificando, el primer término se tiene entonces 1 por 2 es 2, 5 por 1 es 5, que está multiplicado por x a la 2 menos 1 es 1. Y en el siguiente término se tiene solamente a menos 3 medios. Y esta ya es la derivada del ejercicio 32. En el 33 se parece al 32, pero ahora en el denominador se tiene a la función y en el numerador a la parte constante. Así que también podemos separar por factores de la siguiente manera. Todavía no voy a derivar, solamente voy a hacer un cambio, en este caso aritmético o algebraico. Voy a separar 1 entre x al cubo que está multiplicando a 7. Y a 7, para que se vea más claro, también lo puedo dividir entre 1 para que se note este cambio. Esto es en el primer término. En el segundo solamente tenemos menos 1 entre x al cuadrado, que si le aplico el recíproco, como en los ejercicios anteriores, se tiene x a la 2, pero el exponente cambia a negativo. El signo del término se mantiene, solamente cambia el signo del exponente al hacer estos cambios de recíprocos. Luego tenemos más 3, que multiplica a 1 entre x. Así que ponemos entre x. También podemos dividir a 3 entre 1 para que se note o se vea mejor esta separación. Así que en el primer término se aplica el recíproco para poder utilizar la regla de potencia. Se tiene x a la menos 3 que se multiplica por 7. De una vez lo escribo como 7 por x a la menos 3. El segundo término queda como menos x a la menos 2. Y el último término queda más 3 que multiplica al recíproco de 1 entre x, es decir, x a la menos 1. Y ahora sí, a esta función o expresiones son las que se van a derivar. Entonces, la derivada del ejercicio 33 es igual a el menos 3 multiplica a 7, así que menos por más es menos, 3 por 7 es 21, se conserva la x, a su exponente se le quita 1, y en el siguiente término se tiene menos 2 que multiplica a menos, bueno, siempre se puede entender que hay un factor 1, así que menos por menos es más, 1 por 2 es 2, que está multiplicando a la x a la menos 2, que siempre se le resta 1. En el siguiente término se tiene menos por más es menos, 1 por 3 es 3, y a su exponente se le quita 1. Simplificando exponentes, 3 menos 1 es igual a 2. En el siguiente, menos 2 menos 1 es una suma de negativos, así que se tiene menos 3. Y en el último término se tiene una suma también de negativos, donde se obtiene menos 2. Normalmente no se expresan los resultados con exponentes negativos, así que al aplicar el recíproco solamente a la x que tiene exponente negativo, se tiene finalmente que la derivada es igual a menos 21x al cuadrado más 2, este se va a ir al denominador, así que 2 entre x ahora tiene exponente positivo y finalmente se tiene menos 3 entre x a la 2. En el ejercicio 34 se tiene a una división donde se observa que la mayoría de los términos del numerador tienen como factor común a x
Y en el denominador, pues solamente se tiene a x, así que se recomienda separar por términos para simplificar los que sean posibles. En el primero se tiene x a la 5 entre x, en el siguiente se tiene menos 8x al cubo entre x, en el tercero x entre x y finalmente más 6 entre x. También se puede hacer la división y obtener el mismo resultado, pero se me hace más sencillo así. Por álgebra, recordando leyes de los exponentes, cuando se divide y se tiene la misma base, solamente se restan sus exponentes. Así que, bueno, sabemos que x siempre tiene exponente 1, por lo tanto 5 menos 1 es igual a 4. En el siguiente se tiene a menos 8 que multiplica a x a la 2. En el último, lo mismo entre lo mismo, siempre y cuando no sean ceros, es 1. Y aquí utilizando 6 por 1 entre x, se aplica el recíproco a 1 entre x y se obtiene 6 por x a la menos 1. Ahora sí, estos 4 términos son los que voy a derivar utilizando las reglas ya conocidas. En el primer término se baja al 4 como factor, así que lo ponemos de 4. A x se le quita 1 a su exponente, en este caso le ponemos aquí 4 menos 1. En el siguiente término se tiene a menos 8 que es multiplicado por 1 más 2, así que se mantiene el menos. Y 8 por 2 es 16, que está multiplicado por x a la 2 menos 1. En el siguiente término la derivada de una constante es 0, así que ni para qué le hago caso. Y en el siguiente término el menos 1 multiplica a más 6, menos por más es menos, 6 por 1 o 1 por 6 es 6, que está multiplicado por x a la menos 1 y siempre hay que quitarle 1. Así que simplificando se tiene que la derivada es igual a 4 que multiplica a x a la 3 menos 16 por x a la 2 menos 1 es x y menos 6 que multiplica a x a la menos 2 que le tengo que aplicar el recíproco para dejar así su derivada y como va a quedar en el denominador, el 6 queda en el numerador. Así que de esta forma se obtiene la derivada de la función. En el siguiente ejercicio, pues se tiene una multiplicación y todavía no conozco una regla para derivar funciones que se están multiplicando. Pero como el segundo factor no tiene exponente más que el 1, pues puedo multiplicar directamente la raíz cuadrada de x por cada uno de sus términos. Recordando que al tener una raíz por una expresión en fracción, pues solamente multiplica a su numerador, porque al dividirle entre 1, aquí se ve claro que numeradores, numeradores, denominadores, denominadores. Así que esto es pura álgebra. Todavía no estoy utilizando ninguna regla para derivar. Así que raíz cuadrada de x por 1 es raíz cuadrada de x entre 1 por raíz cuadrada de x, que ya se sabe que esto es 1, pero ahí lo dejo expresado. En el siguiente término se tiene menos, aquí si no está indicado su signo se entiende que es más, así que más por menos es menos. Raíz cuadrada de x por 5, raíz cuadrada de x, se tiene a 5 por raíz cuadrada de x al cuadrado, se cancela la raíz cuadrada con el exponente 2 y queda únicamente x. Entre 1, bueno, aquí también puedo dividirlo entre 1 para que quede visible, aunque no había necesidad, pero de todas maneras lo escribo, no altero su valor. En el primer término se tiene, esto es igual a 1, así que se escribe 1, y en el siguiente nada más queda 5x negativo. Así que muy sencillo de derivar, se miraba muy complicada, pero no, realmente esto es equivalente a derivar 1 menos 5x. Así que la derivada es igual, derivada de una constante, 0. Derivada de menos 5x es menos 5. La regla número 7 consiste cuando se tiene a una función u elevada a un exponente. Su derivada es igual a bajar al exponente como factor, quitarle 1 a su exponente y multiplicar todo esto por la derivada de la función u. Es muy parecida a la regla cuando se tiene x a un exponente, solamente aquí como la base no es solamente x sino una función, se le agrega este factor. Así que en el ejercicio 36 se tiene a una expresión con potencia, donde su base es x más 3, que representa a u, así que ponemos u es igual a x más 3. Se necesita conocer su derivada, así que de una vez derivando con respecto a x,
la derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0 y el exponente n es igual a 2. Una vez que se identifica a la función u, su derivada y al exponente n, pues simplemente es seguir la regla. Así que la derivada es igual a bajar al exponente como factor, así que se tiene 2 que multiplica a la base x más 3, la cual se le quita 1 a su exponente y finalmente se multiplica por la derivada de la base, que se sabe que es 1. Al simplificar se tiene un 2 que multiplica a x más 3, 2 menos 1 es 1, así que no hay necesidad de escribirlo. Multiplicar algo por 1 no altera su valor, así que ya simplificada esta derivada queda y igual a 2 por x más 3. En el ejercicio 37, identificando a la base u, se tiene a 4x a la 5 más x. Derivando con respecto a x, se tiene 5 por 4 es 20, a su exponente se le quita 1, es 4, y la derivada de x es 1. El exponente es 30, no hay necesidad de ponerlo, pero bueno, ya completamos toda esta información y entendiendo la estructura de la regla, no hay necesidad de estar volteando hacia este lado, pero ya sabemos por lo menos la derivada de u. Así que la derivada ahora de y es igual a bajar al exponente como factor, es decir, 30, que multiplica a la base igualita, así 4x a la 5 más x elevada a la 30 y se le quita 1 a su exponente y todo esto se multiplica por la derivada de la base que se sabe que es 20x a la 4 más 1. Ahora sí, se simplifican los exponentes, es a la 30 y como tenemos a un factor elevado a un exponente, no podemos multiplicarlo directamente por los otros factores. El 30 sí puede multiplicar a cada uno de los términos de este binomio, así que simplificando se tiene 30 por 20 da 60, x a la 4, 30 por 1 más 30, todo esto multiplica al binomio 4x a la 5 más x y este está elevado a la 29. En el ejercicio 38 se tiene a otra función con potencia que está multiplicada por una constante, pero las constantes no hay que preocuparse. Así que voy a resolver la derivada de forma directa, sin especificar quién es u' o su exponente n, que es claro que es 5. Así que la derivada es igual a 5 multiplicar a la constante, tiene un negativo, este tiene un positivo, si no está indicado se entiende que es más, así que más por menos es menos, 5 por 9 es 45, que multiplica a la base, todo igualito, 3x a la 4 menos x al cubo más x al cuadrado, y a su exponente se le quita 1, que sería 4. Por la derivada de cada uno de los términos de la base. Es decir, 4 por 3 es igual a 12, que multiplica a x a la 4 menos 1, 3. En el siguiente término, el 3 multiplica al negativo, se tiene menos 3, que multiplica a 2, porque 3 menos 1 es 2, se tiene más 2x. Y finalmente, multiplicando este menos 45 por cada uno de los términos de este trinomio que tiene exponente 1, ya que el factor que tiene exponente 4 se tendría que desarrollar primero para después multiplicarlo por cualquier constante o hasta otro polinomio, ¿no? Así que multiplicando menos por más, aquí se tiene, bueno, vamos a escribirlo al principio, se tiene la derivada es igual a el resultado de menos por más es menos 45 por 12, 45 por 10 es 450 y 2 por 45 es 90, así que 450 más 90 da 540 x al cubo. Menos por menos es más, 45 por 3 es 90 más 45, es decir, 135 x a la 2 y finalmente menos por más es menos 90x, que multiplica al trinomio 3x a la 4 menos x al cubo más x al cuadrado, todo elevado a la 4. Y en el ejercicio
39, pues aquí tenemos un exponente negativo, no importa, se utiliza la misma fórmula, se baja como factor, así que su derivada es igual a bajar al menos 2, que multiplica a la base x más 1 entre x, a su exponente se le quita 1, es decir, queda menos 3, y aquí viene la parte entretenida. ¿Cuál es la derivada de 1? Pues es 1, y la derivada de 1 entre x hay que recordar que se expresa como x a la menos 1, por lo tanto el exponente se baja como factor que multiplica a x, a su exponente se le quita 1, es decir, queda menos 2, y hasta ahí terminamos. Pero x a la menos 2 no se suele expresar así en un resultado de derivada, se aplica su recíproco, es decir, x a la menos 2 multiplicada por menos 1 nos queda finalmente como menos 1 x a la 2. Pero en la derivada todavía hay un exponente negativo, así que esto se pone todavía más divertido. Multiplicando menos 2 por esta expresión quedaría menos 2. Y vamos a dejarla así para no complicarnos tanto la vida. X a la 2 entre, y este factor que está multiplicando al aplicar su recíproco ahora está en la parte del denominador como x más 1 entre x, ahora con exponente 3. Y ahora sí, todo luce bonito con exponentes positivos. Ejercicio 39. Se tiene a una función que utiliza una raíz. Normalmente en formularios te dan otra regla para este tipo de funciones, pero yo no te recomiendo que te memorices o te preocupes por otra. Realmente toda expresión con raíz se puede expresar, como ya lo hemos hecho en otros ejercicios, como una expresión con exponente fraccionario y seguir utilizando esta misma regla. Así que la idea es con poco hacer mucho, no agregarte más fórmulas y hacerte más complicado todo. Así que empezando con un cambio algebraico para poder después derivar, se tiene que identificar el índice de la raíz, que si ya nos dicen que es raíz cuadrada, pues se entiende que es 2. Un exponente que agrupe a toda la expresión que está dentro de la raíz no se ve, así que yo lo agrupo con un exponente 1. Esto no altera su valor y por lo tanto la función se puede representar como x más 1 que está elevada a la ul medio. De esta forma ya puedo utilizar la regla de potencia, donde al exponente se baja como factor, así que pongo la derivada es igual a ul medio, que multiplica a su base, que es x más 1, a su exponente se le quita 1, como ya se ha visto, el menos 1 estratégicamente lo voy a representar como 2 entre 2, y de esta forma es más sencillo realizar la resta de fracciones por tener el mismo denominador. Y finalmente se multiplica por la derivada de la base, que está muy sencilla porque derivada de x es 1 y derivada de más 1 es 0. Así que simplemente hay que multiplicar por 1. De hecho no altera a los otros factores, pero ahí la dejamos representada. Simplificando se tiene a ul medio que multiplica a x más 1 y al restar 1 menos 2 se obtiene menos 1 en el numerador y el denominador es 2. Al multiplicarse por 1 no altera el valor y recordando que un exponente negativo al aplicar su recíproco se convierte o se expresa en uno positivo, así que se tiene a ul medio que multiplica, arriba tenemos 1, a x más 1, que está elevado ahora a ul medio positivo. Pero ul medio como exponente es igual a tener raíz cuadrada. Así que la regresamos a raíz cuadrada. Y al multiplicar los numeradores 1 por 1 se obtiene 1 y en el denominador se tiene 2 por raíz cuadrada de x más 1, que ya sería la derivada simplificada y ya todo lo que se le puede hacer. Por lo tanto, le expreso como 1 entre 2 por raíz cuadrada de x más 1. Y esta sí, ya es la derivada de la función. Entonces, siguiendo con esta idea, en el ejercicio 40 se puede representar como 7 menos 2x a la 5. Y a pesar de que hay un exponente 5, solamente afecta a x. Así que para evitar errores, mejor todo lo agrupo con un exponente 1. De esta forma, el exponente de esta potencia es 1 entre 3. Así que su derivada es igual a bajar a un tercio como factor, que multiplica a la base 7 menos 2x a la 5, elevada a un tercio, que se le tiene que quitar 1, pero este 1 se representa como 3 entre 3.
Y todo esto se multiplica por la derivada de la base, la derivada de una constante 0. La derivada de menos 2x a la 5 es menos 10, porque 5 por 2 es 10, conservando el negativo. Y a x se le quita 1, así que queda 4. Simplificando el exponente, 1 menos 3 es menos 2, conservando el 3 como denominador. Es decir, se tiene hasta el momento un tercio que multiplica, de una vez voy a poner este factor, 10 negativo por x a la 4, que multiplica a 7 menos 2x a la 5, menos 2 tercios. Y al aplicar el recíproco a este factor y realizar la multiplicación, queda entonces en la parte del numerador 1 por menos 10, queda menos 10x a la 4 entre 3, que multiplica, se va a ir al denominador, así que tenemos a 7 menos 2x a la 5 y va a ir dentro de una raíz, donde el numerador va dentro de la raíz y el índice de la raíz es 3. Y de esta forma se obtiene la derivada del ejercicio 40. Y seguimos con las raíces. Ahora en el ejercicio 41, pues también se hace el cambio algebraico para expresarlo como potencia. La base es x al cubo más 2x más 5, con un exponente formado por el 4 y el 5. Así que se forma 4 quintos. Así que su derivada, utilizando la regla número 7, se tiene que es igual a 4 quintos, que multiplica a la base x al cubo más 2x más 5, toda elevada a la 4 quintos, y hay que quitarle 1, y siempre la idea es representarlo como está su denominador, en este caso de forma de 5, así que 5 entre 5, para que sea más sencilla la resta. Y todo esto se multiplica por la derivada de la base, que la derivada de la base sería 3x al cuadrado más 2 más 0, porque la derivada de una constante es 0. Al simplificar, 4 menos 5 es menos 1 entre 5. Así que de una vez lo expresamos aquí, ponemos simplemente menos 1 quinto. Y se sabe que hay que aplicarle el recíproco a este factor para que finalmente la derivada quede como en la parte del numerador el 4 y este binomio. Así que es 4 que multiplica a 3x al cuadrado más 2, y todo esto se divide, vamos a ponerla bien la división, todo esto se divide entre x al cubo más 2x más 5, pero como tiene un exponente fraccionario que es 1 quinto, se sabe que será raíz. No hay necesidad de poner el 1, pero aquí en el índice el 5 sí, así que como tiene 1 podemos quitar este signo de agrupación o paréntesis, y ya tenemos esto en el denominador expresado como raíz. Se me estaba olvidando este 5 del 4 quintos, así que todo eso está multiplicado por un 5. Y ahí ya tenemos, ahora sí, la derivada de la función ya desarrollada y simplificada. Bueno, de hecho, en la parte del numerador, como tenemos a un binomio con exponente 1, el 4 puede multiplicar a cada uno de sus factores para tener 12x al cuadrado más 8. Así que multiplicando 4 por 3x al cuadrado se tiene 12, vamos a poner aquí, 12x al cuadrado más 8. Y ahora sí, ya tenemos su derivada. En el ejercicio 42 se ve muy complicado, pero no se asusten, no se asusten. Realmente la base que está aquí dentro es 7x menos 3 elevado a un exponente 1. Tiene aquí un exponente 2. Afuera también tiene un índice, no exponente, porque son raíces cuadradas. Así que algebraicamente esto se puede representar como un exponente a la un medio, que sería la raíz cuadrada externa, y dentro tenemos otro exponente medio, que sería la segunda raíz. Voy a poner aquí un medio, y dentro va el 7x menos 3. A ver, la primera es elevada a la un medio, y como está otra raíz cuadrada, pues está elevada a otro un medio. Recordando otra de las leyes de los exponentes, esto es puro álgebra, no tiene nada que ver con cálculo.
al tener un exponente elevado a otro exponente, se multiplican. Así que un medio por un medio, se multiplican los numeradores y luego se multiplican los denominadores y se obtiene un solo exponente que es igual, vamos a poner 7x menos 3 elevado a la 1/4. Y esto ya lo sabemos derivar. Así que la derivada de la función es igual a bajar a 1/4, que multiplica a la base 7x menos 3 elevada a la 1/4. Se le quita 1 a su exponente, que estratégicamente lo representamos como 4 entre 4. Y todo esto se multiplica por la derivada de 7x, que es 7, la derivada de una constante es 0. Así lo dejamos. Simplificando, 1 menos 4 es menos 3, conservando el denominador 4. Así que tenemos menos 3 cuartos. Aplicando el recíproco a este factor para representarlo como positivo, en la parte del numerador nada más me quedaría el 1 y el 7. Así que ponemos un 7 que divide a, tenemos aquí el 4, ahora sí no se me va a olvidar como este 5, que está multiplicando, vamos a poner aquí a 7x menos 3, que está elevada, abajo va a estar como 3/4, así que tiene un exponente 3, y todo esto dentro de una raíz, aquí lo ponemos, con índice 4. De esta forma ya se tiene la derivada desarrollada y simplificada del ejercicio 42. Regla número 8. Cuando se multiplican dos funciones, donde por lo general se le llama a la primera u y a la segunda v. Así que su derivada es igual a colocar u por la derivada de v más el proceso complementario. Es decir, v por la derivada de u. Se escucha un poco complicado, pero está muy sencillo. En el ejercicio 43 realmente no hay necesidad de utilizar esta fórmula porque se puede multiplicar x por x, es x al cuadrado, más x por 1 es más x. Y se derivan esos dos términos y listo. Pero vamos a utilizarla para que vean que sale el mismo resultado. Así que se nombra la primera función como u y a la segunda como v. Es necesario identificar a u, es necesario saber su derivada, es necesario conocer a la segunda función que en este caso es v y su derivada. Así que simplemente la derivada de la función y es igual a colocar a u, es decir, a x, por la multiplicación de la derivada de la otra función, que se sabe que es 1, y luego se coloca más la función v, es decir, x más 1, que multiplica a la derivada de u, es decir, 1. Y como hay factores 1, no alteran el valor o la multiplicación, por lo tanto, la derivada ya quitando estos productos sería x más 1 por 1 es x más 1, y al simplificar esto se tiene 2x más 1 como la derivada de la función, que como había anticipado, si ustedes derivan x al cuadrado les da 2x y la derivada de x es 1, así que llegarían al mismo resultado. Un poco más complicado, pero vuelvo a decir, es por pura demostración. Ahora sí, en un ejercicio donde se ve la necesidad de utilizar esta fórmula de producto, aunque tampoco es imposible sin ella, es desarrollar la siguiente derivada, donde tendríamos que desarrollar este binomio a la 7 primero, luego multiplicarlo por 3x a la 5 y lleva algo de tiempo. Así que voy a nombrar a la primera función como u, a la segunda como v, aunque el orden de los factores no altera el producto. La derivada de 3x a la 5 es igual a 15x a la 4, y para v es igual a 7 menos 2x, todo elevado a la 7. Así que su derivada es bajar al exponente como factor, que multiplica a 7 menos 2x, todo elevado a la 7 menos 1, que es 6, por la derivada de 7, que es 0, y la derivada de menos 2x es menos 2. Aquí se tienen dos factores que tienen potencia 1, así que se pueden multiplicar. Más 7 por menos 2 es menos 14, que multiplica a 7 menos 2x a la 6. Esto es la derivada de v, así que ya se tiene toda la información necesaria para conocer la derivada de y. Así que empezando con 3x a la 5, que multiplica a la derivada de v, que se sabe que es menos 14 por 7 menos 2x a la 6, y todo esto se suma por la multiplicación de v, es decir,
vamos a poner aquí con el color rojo, 7 menos 2x a la 7, que multiplica a la derivada de u, que es igual a 15x a la 4. Aquí se aprecia que hay dos factores, acá otros dos, pero aquí se puede multiplicar el menos 14 por 3x a la 5, así que vamos a dejar la derivada ya expresada como más por menos menos. 3 por 14, es más fácil imaginar 3 por 15 es 45, le quito 3, así que sería 42 x a la 5 que multiplica a 7 menos 2x a la 6 más, y aquí pues voy a poner primero nada más 15x a la 4 que multiplica a 7 menos 2x a la 7. Y esta es la derivada de la función. Ejercicio 45. Y se trata de una multiplicación de raíces y como en algún punto tengo que derivarlas, pues de una vez hago el cambio algebraico. Es decir, raíz cuadrada de x se puede representar como 1x a la un medio por x menos 9 elevada a la 4 quintos. Ahora sí, la derivada de la primera ya la tengo por ahí, pero bueno, me voy a acordar otra vez. Sería bajo el un medio como factor, la x le quito 1, así que queda menos un medio al aplicar su recíproco y convertir un medio a raíz cuadrada, queda 1 entre 2 por raíz cuadrada de x. Esta ya sería su derivada. Aquí voy a poner derivada de u, si esto es u. Y para el caso de v, es decir, v' es igual a bajar a 4 quintos como factor, poner x menos 9, elevada a la 4 quintos, le quito 5, así que queda menos un quinto. Y al aplicar su recíproco y poner su raíz, pues esto queda como 4 entre 5 que multiplica a la raíz de x a la menos 9. Y adentro va un 1, o sea, no hay necesidad de poner este paréntesis, y el índice es 5. Por lo tanto, su derivada es igual a poner la primer función, la voy a poner en forma de raíz, raíz cuadrada de x, que multiplica a la derivada de la segunda función, que es toda esta división, la voy a poner de color rojo, sería 4 entre 5 por raíz quinta de x menos 9. Luego todo se pone más la derivada de raíz cuadrada de x, que se sabe que es 1 entre 2 raíz cuadrada de x, por la multiplicación, o bueno, aquí puse al revés, pero no importa el orden de los factores, la función que ya se había derivado, es decir, raíz quinta de x menos 9 a la 4. Bueno, aquí puse v' y acá debí de haber puesto v, pero no importa el orden de los factores, para que se vea esto más bonito, nada más hay que ir entre unos, se multiplican numeradores, luego denominadores, así que me queda 4 por raíz cuadrada de x entre 5 raíz quinta de x a la menos 9, más aquí multiplicando, bueno, lo puedo dividir entre 1 sin alterar de x a la menos 9 elevada a la 4, esto es raíz quinta, y en el denominador va para no quedarnos con la duda, tenemos 3 agrupar a conveniencia en 2 como función u y al resto pues como v. Así que voy a tomar, bueno, aquí están bonitos estos dos, aunque puedo tomar x y x más 1 a la 20 como yo quiera, pero pues no tengo algún beneficio, así que todo esto lo nombro como u y el resto como v. Entonces, teniendo u, pues de una vez calculo su derivada, que a su vez es otro producto. Así que para no escribir tanta variable, pues simplemente voy a seguir el orden de la regla. Es decir, la primer función que es x, la coloco y la multiplico por la derivada de la segunda. Como es de potencia, bajo el 10, escribo x más 7, le quito 1, es decir, 9, y la multiplico por la derivada de x, que es 1, y la derivada de 7, que es 0, es decir, 1, más el proceso complementario, es decir, poner x más 7 a la 10 por la derivada de x, que es 1. Al simplificar esto, se tiene 10 por 1 por x, 10x que multiplica a x más 7 a la 9, más x más 7 a la 10.
Esto es la derivada de u. Y para el caso de la derivada de v, pues es una potencia, así que el 20 se baja como factor, se escribe x más 1, se le quita 1, es decir, 19, y la derivada de x más 1 es 1. Así que simplificando se tiene 20 por x más 1 elevado a la 19. Una vez que se conoce u, su derivada, v, su derivada, pues entonces la derivada de y es igual a colocar u, es decir, x por x más 7 elevado a la 10, por la derivada de v, que se sabe que es 20 por x más 1 elevado a la 19, más el proceso complementario, es decir, si se derivó v, se coloca igual, es decir, x más 1 a la 20, por la derivada de u, que por acá la tenemos, es una expresión algo grande, es decir, 10x por x más 7 a la 9 más x más 7 a la 10. Listo, chicos. Se han visto los ejercicios que se han elaborado. Esta semana terminamos de ver. El miércoles daremos un repaso general de todo, chicos. Ah, no. Ver, el miércoles, lunes notas, ¿no es cierto? Lunes notas, miércoles del examen. Entonces... Jueves también, Inge. Perdón, la prueba. Para el jueves quedó la prueba, Inge. Jueves, no se olviden, de 9 a 10 y media, ¿no? Bueno, luego seguimos conversando. Mañana vemos un poquito más de derivadas. El miércoles igual, el jueves repaso y el viernes del jueves. El jueves... ¿Cómo es? El jueves la prueba, ¿no? Yo les agradezco mucho, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense bastante, que descansen. Nos vemos mañana. Hasta luego, señores. Gracias. Igualmente, Inge, muchas gracias. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Los deberes que ya están calificados ya no vale subir. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque me descuidé y no me fijé y no subí el deber que era para este sábado y está con 3 días de atraso, pero ya está calificado. Sí vale subir aunque usted ya puso la nota. No, ya está puesta, entonces no. Entonces ya queda como 0. Claro, súbale y luego me avisa. Ah, ya, muy amable, ingeniero, gracias. Ya, bueno, chicos, hasta luego, chicos, gracias. Hasta luego.